empezar con la grabación de la clase. Estamos en repaso general de anatomía previo al examen y paso a compartirles unas imágenes para repasar lo que corresponde a precisamente lo que hemos visto, ¿no? Lo que hemos estudiado a breve rasgos, tampoco tan profundo. Tenemos una hora a la semana, pues entonces las actividades se tienen que a veces reducir. Bueno, me avisan por favor si pueden observar. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Bueno, nosotros habíamos comenzado con los huesos, precisamente los de la región axial. Todos los huesos de la región axial comprenden los huesos que conforman la columna vertebral, las vértebras, los huesos que están a los lados de la parte terminal de la columna vertebral, que corresponde a la pelvis, los huesos coxales, y hacia arriba la columna vertebral termina en el cráneo, los huesos del cráneo. Recordar que el cráneo se divide a su vez en dos regiones, el macizo craneal y la bóveda del cráneo, ¿no? El macizo craneal pues corresponde a lo que son los ojos, las órbitas, ¿sí? Debajo de la frente, la nariz y de ahí hacia abajo hasta el mentón o mandíbula o maxilar inferior. Eso es el macizo facial. Nosotros habíamos recalcado más bien es la zona de la bóveda del cráneo en sí, ¿no? El cráneo en sí. El cráneo pues está compuesto por al frente, en la parte anterior, que lo podemos ver, en la parte anterior está un hueso bastante grande y convexo por fuera que se llama hueso frontal. Está sobre la nariz, ¿correcto? Y este hueso frontal, sobre él, en la parte inferior, tenemos el arco superciliar, donde allí se encuentran las cejas, por ejemplo. Donde usted tiene las cejas, allí eso se llama arco superciliar. Sobre eso se va poblando ese arco superciliar de unos pelos cuya función es evitar que el sudor caiga directamente en el ojo, sino a un costado. Ya, esas son las cejas. Bien. Ya conocemos que en la parte inferior del hueso frontal está relacionada con el macizo facial, puesto que parte del hueso frontal forma el techo de las órbitas, es decir, el techo que cubre a los ojos en la parte superior. Hacia arriba y hacia atrás, el hueso frontal se articula con el hueso parietal, con los dos parietales, hacia abajo y hacia atrás, con el hueso usted puede ver allí el efenoides, y parte del hueso efenoides se articula con el parietal, con el frontal y con el temporal también. Parte del maxilar, del maxilar superior. Bien, a breve rasgo habíamos mencionado que el hueso parietal se encuentra en la parte media y superior del cráneo, ¿no? Ahí de color celeste se encuentra entre el hueso frontal de color amarillo y el hueso occipital, entre el hueso frontal que está ubicado adelante de color amarillo y el hueso occipital que está ubicado en la parte posterior o atrás de color verde. Hacia los lados y hacia abajo, hacia la parte lateral, inferolateral, en el borde lateral inferior o borde inferior, tanto del parietal derecho como del parietal izquierdo, están limitados o se articulan con los huesos temporales del lado izquierdo y derecho. El hueso occipital está ubicado, como ustedes ven, tiene un color verde allí y está ubicado en la parte posterior del cráneo, o sea, hacia atrás y abajo, ¿correcto? Hacia atrás y abajo. Hacia arriba y hacia adelante se articula con el parietal de color celeste
hacia adelante se articula con el hueso temporal, ¿correcto? Con los dos temporales, con los dos parietales se articula este hueso occipital. Y el hueso temporal que está ubicado en la parte inferolateral del cráneo, a nivel de los oídos, donde usted tiene las orejas, pues allí, a ese nivel, se encuentran los temporales. Son dos huesos, es decir, un hueso par de forma irregular que protege al oído humano. Y no solamente que protege al oído humano, sino que forma parte, dentro de él está el vestíbulo coclear, están los conductos semicirculares anterior, medio y posterior, que son órganos membranosos que también regulan el equilibrio en el ser humano. El equilibrio está regulado por el sentido de la audición en el ser humano, ¿ok? No solamente el equilibrio lo controla, lo regula el cerebelo, que ya anteriormente lo habíamos mencionado, está relacionado con el hueso occipital. Bien. Eso a breves rasgos les puedo decir lo que corresponde a el cráneo, ¿no? Formado por el hueso frontal hacia adelante, en medio y hacia arriba por el parietal, en medio hacia abajo por el temporal, y entre el frontal y el temporal está el ala mayor del esfenoides, es una porción del hueso esfenoides. Hacia atrás y hacia abajo, o sea, la parte posterior inferior, atrás y abajo, se encuentra el hueso occipital, que es un hueso impar, igual que el hueso frontal es un hueso impar. Los parietales, obviamente el parietal hueso par, temporal hueso par, y esfenoides, que es un hueso impar. ¿Ok? Bien. Pasemos por acá. No sé si están viendo, si aprecian ustedes. Sí. Me informan. Sí, ok. Sí, se ve. Sí, Ya, profesor. bueno. Ok, muchas gracias. Bueno, por acá estamos observando esta parte de aquí, bueno, en la que se pueda ampliar. Estaba ampliado. No sé por qué razón se contrajo, se redujo. Vamos a ver si aquí lo podemos ampliar un poquito más. Bueno, esta parte de aquí no es. Este no es. Vamos a ver si... Aquí. Este es. Ya listo. Ese es uno y este es otro. Bien. Aquí, obviamente, encontramos al hueso parietal, que ya lo habíamos mencionado con anterioridad. Es un hueso cuadrilátero, es decir, tiene una forma cuasi rectangular, que tiene un borde anterior o frontal, que ustedes lo pueden ver allí. Es un borde mucho más alto, mucho más longitudinal, es decir, más extenso longitudinalmente hablando, ¿sí? Ese borde tiene ese lado, el borde anterior, es dentado, o sea, tiene superficies irregulares en forma de zigzag, y las tiene así pues para articularse en los bordes posteriores del hueso frontal. Esa es la razón. Tiene un borde superior que es casi que redondeado y este sirve para articularse con el hueso parietal del otro lado. Digamos que este es el parietal derecho y serviría para articularse con el parietal izquierdo. El borde posterior o borde occipital es mucho más corto e irregular, no tan recto, no tan rectilíneo en comparación con el borde anterior o frontal, ¿no? Que es mucho más parejo. Es más angosto, más corto y más irregular. Y pues tiene una porción más dentada, es decir, en zigzag, ustedes pueden ver allí, para articularse con
el borde anterior del hueso occipital. Esa es la razón. Ya, y de allí pues el hueso, este hueso parietal presenta una porción inferior o un borde inferior que es irregular, que es el borde escamoso, y se llama así pues porque presenta una especie de escamas y se articula con el borde escamoso del hueso temporal. Entonces ya sabemos que el parietal hacia adelante se articula con el frontal, es decir, a la parte anterior. En la parte posterior con el occipital, por eso los nombres, borde frontal con el hueso frontal, borde occipital con el hueso occipital, borde superior o parietal con el otro hueso parietal y el borde inferior escamoso con la porción escamosa del hueso temporal. Este hueso literalmente se articula con todos los huesos del cráneo, tanto el frontal con efenoides, con parietal mismo con el temporal y con el occipital. Sí. Es un hueso importantísimo de la región del cráneo, muy importante, porque es el que permite sellar al cráneo, ¿no? Debido a que está articulado con todos los huesos del cráneo, de huesos de la región del cráneo, sí, exactamente. Bien, el borde, la cara externa, que es la que estamos viendo ahí, es más brillante y es convexa, es decir, no presenta rugosidades ni hundimientos. Y por allí, pues, se inserta el cuero cabelludo, ¿sí? El cuero cabelludo, es decir, donde tenemos el cabello nosotros, justo eso es el cuero cabelludo. Este cabello se inserta en ese cuero cabelludo y el cuero cabelludo se inserta o se une o se pega a este hueso. Eso eso es lo que corresponde. Déjame ver acá. Eso es lo que corresponde al... Déjame ubicar aquí, a ver. Ahí. Eso es lo que corresponde al hueso parietal, pero en su cara exocraneal, ¿ok? La cara endocraneal. Ustedes pueden ver que la cara endocraneal presenta, es más excavada o cóncava. Ya les había explicado anteriormente que cuando utilizamos el término cóncavo nos referimos a que es como una especie de plato sopero donde se sirve la sopa, ¿ok? El ceviche, el caldo, el encebollado, etcétera, porque ayuda a contener, tiene forma redondeada, ayuda a contener, ¿correcto? Eso es una cara cóncava, permite recibir algo, que algo se acople en él. En esta cara cóncava es irregular porque presenta hundimientos, surcos, que corresponden a las arterias meningias medias, que son arterias importantes, por eso ahí dice canal vascular. Es decir, y por qué la cara endocraneal del hueso parietal o de los dos huesos parietales queda marcado como si fuera una hoja. Si han visto una hoja con las nervaduras, pues esto es algo similar. Porque los huesos, cuando una persona ha nacido, los huesos realmente no son huesos, sino que son membranas. Se llaman fontanelas. Y esas membranas son bastante elásticas, son bastante blandas. Y como el cerebro está irrigado por arterias, como por ejemplo las arterias meningias, ¿sí? Esas arterias llevan gran presión dentro. Y esa presión ejerce a su vez presión en el hueso. Y por eso se queda marcado como cuando un trabajador enluce una pared y de pronto alguien hunde sus dedos sobre una pared recién enlucida, pues así más o menos es. Los huesos parietales sufren este marcaje de estas arterias porque obviamente cuando una persona es una persona neonata, sus huesos se van osificando lentamente. Pero las arterias dejan su impresión, dejan su impronta, su huella allí.
y forman esos surcos que se llaman surcos vasculares. Un surco es como un canal es como un hundimiento longitudinal, ¿sí? Como que estuviera excavado y ahí se recibe algo, ¿no? Como cuando usted ejerce presión sobre la arena mojada, su dedo va recorriendo la arena mojada y deja un canal o un surco, pues pasa exactamente igual. Y eso se debe a la presión. Igual ahí podemos ver los bordes, el borde superior o parietal, borde inferior o escamoso, borde anterior, que es el que está a la izquierda, se lo reconoce porque es el menos irregular, el más largo, longitudinalmente hablando, ¿ya? El borde anterior o frontal y el borde posterior u occipital, que es un borde, digamos, irregular, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora, damas y caballeros? Buenas tardes, ¿Algo que quieran? profesor. Sí, muy buenas tardes. Profesor, mil disculpas, es porque yo sé que usted estaba grabando desde Nantes y yo sé que no había entrado a la hora que era, profesor, pero mil disculpas, no había entrado, es por problema de mi internet, que había colapsado y no me permitía entrar a la clase de Teams. Ok, bueno, sí puede suceder. Está bien, no hay ningún problema. Tranquilo. Sí, está muy Por eso bien. me Está... reporto ahorita, que después voy a aparecer como no asistido y es mejor que yo lo diga que aparezca en la lista. Sí, es mejor así. Sí, es mejor así, es verdad. Sí, está muy bien, señor Solórzano. Me parece muy bien. Es lo correcto, es lo que se debe hacer. Muchas gracias. Sí, bueno, yo les decía, yo comentaba sobre este hueso de aquí, en la cara, esta es la cara endocraneal. Endo significa dentro, craneal dentro del cráneo, es decir, es así como se ve este hueso dentro del cráneo, mirándolo desde dentro, ¿correcto? Bien, bueno, ya hemos visto el frontal, hemos visto el parietal. Vamos a ver por acá. Un momentito, aquí. Ya, ahí sí. Este es el hueso occipital. Ya les había de pronto mencionado, ojalá que se pueda ampliar un poquito la imagen. Bueno, más o menos. ¿Ok? Ahí está el hueso occipital en la cara endocraneal. Recordar que el hueso occipital es un hueso impar, es decir, es único, no existe otro hueso occipital. ¿Sí? Tiene una cara endocraneal que es cóncava, es hundida, ¿correcto? Y está dividido por una eminencia cruciforme o cruciata, que se llama, es decir, tiene forma de cruz, y que esa cruz divide a su vez la cara endocraneal en dos fosas, perdón, en cuatro fosas, dos superiores cerebrales y dos inferiores cerebelosas. ¿Ok? Ya habíamos dicho que tiene esta apariencia de cruz y que esa cruz es importante para dividir el alojamiento de esas partes de los huesos, perdón, del cerebro y del cerebelo. Ya. Hacia la parte de abajo, el surco longitudinal o surco sagital de esta eminencia cruciata, ¿sí? Termina en dos ramas que básicamente bordean el agujero magno o foramen magnum, que lo había mencionado anteriormente. Foramen es agujero, magnum grande, enorme, foramen magnum. Son palabras en latín. Eh, y este foramen magnum es importante puesto que por allí entra la parte superior de la médula espinal. Como saben ustedes, el cerebro y la médula espinal están en contacto entre sí y esa médula espinal entra a través de este agujero. Si ocurre algo en ese agujero o foramen magnum, si disminuye su luz o tamaño, hay un gravísimo problema en el sistema nervioso central. O sea, hay una fractura en este tubérculo yugular o esta porción que bordea al foramen magnum o agujero magnum,
la persona estaría en peligro de muerte inminente. No hay nada que hacer. Una fractura a ese nivel es tener casi el 70% de básicamente la vida en la muerte, literal, ¿sí? Es decir, la persona está condenada literalmente a morir. Una fractura a ese nivel es sumamente peligroso, peligrosísimo. Bueno, esto es lo que corresponde, ¿no? Hacia la cara endocranial en la parte inferior. Delante del agujero foramen magnum está el clivus, que es una porción, una lámina ósea que se continúa hacia adelante con el hueso que se llama esfenoides, que aún no lo hemos visto. Un hueso sumamente importante también. Muy, muy, muy importante. En la parte del borde, el borde anterior que tiene este hueso hacia la parte inferior, ese borde se articula con los temporales, ya lo habíamos dicho, y hacia arriba con los huesos parietales. ¿Listo? Vamos entonces acá. No se puede ampliar esta imagen. Bueno, aquí tenemos la cara exocranial del occipital. La cara exocranial del hueso occipital, ustedes pueden ver ahí que hay, por decirlo así, el hueso occipital es como una gigantesca vértebra. Yo anatómicamente lo veo como una gigantesca vértebra. Una vértebra gigantesca, la primera. Ya, allí podemos ver que hay un cóndilo occipital. Este hueso se articula con el primer hueso de la columna vertebral que se llama atlas. El primer hueso de la columna vertebral se llama atlas. Es un hueso que tiene un nombre particular. Atlas en la mitología griega fue un semidios que llevaba al mundo a cuestas o soportaba el peso del mundo sobre sus hombros. Bueno, pues el mundo es la cabeza y Atlas es el hueso que soporta el peso de la cabeza. Entonces, este hueso, como decía, en la parte externa se articula con la columna vertebral, ¿sí? Es una especie de puente entre la columna vertebral y el resto de los huesos del cráneo. Este hueso, en la parte externa, ¿no? En la cara exocraneal, que regularmente es una cara posterior, ¿sí? Porque mira hacia atrás y hacia abajo. Ya este hueso occipital en la cara exocraneal presenta algunos surcos donde se insertan algunos músculos, músculos de la parte posterior de la nuca y músculos de la columna vertebral también. ¿Sí? También algo del músculo esternocleidomastoideo, que son dos músculos que ayudan mucho en la masticación también, ¿no? Son músculos. Bueno, posteriormente veremos cuál es la ubicación de esos músculos esternocleidomastoideo izquierdo y derecho, pero más adelante. Bueno, ese ha sido un repaso así como breve. De pronto alguien requiera que haga una explicación, una precisión mayor, algo que deseen recalcar, algo que deseen preguntar. Yo sé que es una hora clase y por eso es que literalmente yo no puedo dejarles a ustedes exposiciones, por ejemplo, porque el tiempo no nos permite, si no, no avanzaríamos, en el año nos quedaríamos con 1 o 2 huesos. Y por eso yo debo hacerlo de esta manera. Les envío que grafiquen para que estudien a través de los gráficos y con el material de apoyo que les brindé con el PDF. ¿Hay alguna preguntita, chicos? ¿No hay ninguna? Profesor, por ejemplo, si Sí. en este caso, si se trata del cerebro, la parte endocranial,
¿cuál es el hueso más importante que, o sea, que se requiere bastante en la parte del cerebro? Correcto. Hay una parte que controla la personalidad y controla el área del lenguaje. Se llama lóbulo frontal. Yo lo voy a ubicar acá. A ver, por aquí, a ver. Cráneo, aquí. Listo. Ahí. Bien. El hueso frontal. Creo yo que es un hueso muy importante relacionado con el cerebro, ya, literalmente, no con los vasos sanguíneos, sino con el cerebro. Detrás del hueso frontal hay un área justo casi por encima de la nariz que se llama área de Broca y controla el lenguaje, es decir, lo que escribimos y lo que entendemos de lo que escribimos. También el hueso frontal protege a la corteza frontal, que en ella se encuentra, por ejemplo, el razonamiento lógico. Es decir, las decisiones que nosotros tomamos de manera razonada, no emocional. No emocional. Recordemos una cosa, nosotros tenemos varios tipos de cerebros funcionales. Tenemos un cerebro morfológico, pero tenemos varios tipos de cerebro funcional. Tenemos el cerebro razonable, por decirlo así, del razonamiento, y tenemos el cerebro emocional. Las emociones son reguladas por la corteza cerebral, es decir, justo por el área que está detrás del hueso frontal. Si ocurre algo, un accidente, por ejemplo, y esto se los digo porque alguna vez, por allá por 1923, en Irlanda, hubo un trabajador que estaba en la construcción de un edificio y estaba manejando algunas varillas. Resulta pues que uno de los soportes se desprendió y una varilla de 14 le traspasó el cráneo de lado a lado. Ya sabemos que las varillas miden más de 2 metros, ¿no? Bueno, pues esa varilla con la altura que se encontraba y el trabajador que estaba debajo, al mirar, la varilla sale del soporte disparada como una bala y le atraviesa el cráneo como si un cuchillo caliente atravesara mantequilla, más o menos así. Bueno, pues esta persona justo en el área cerca del área de Broca, por encima, el área de la personalidad, fue destruida. Esta persona que era trabajadora, una persona que era tranquila, comenzó a comportarse de una manera totalmente extraña. ¿Pero por qué razón? Porque hubo un daño morfológico en la estructura cerebral. Y un daño en la estructura cerebral ocasiona un trastorno funcional. Si algo le pasa a nuestro cerebro, nuestros comportamientos cambian. Claro, eso tiene que estar mediado por un diagnóstico de los especialistas, pero es un hecho que si sufrimos algún accidente, sobre todo en el hueso frontal, y hay un daño en la corteza frontal de los lóbulos frontales, ténganlo por seguro que una consecuencia negativa se va a manifestar. De pronto no podamos hablar como antes o no podamos entender lo que escuchamos, ¿ok? O ni siquiera entender lo que escribimos. O hay algún trastorno de la personalidad. Personas tranquilas pues se volverían personas maniáticas, personas inestables, personas que de pronto antes tenían una toma de decisiones mucho más asertiva, más tranquila, más centrada, pues se volverán personas de repente explosivas, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió con este trabajador. Dejó de trabajar y se dedicó a tomar, se dedicó a drogarse con alcohol, con cigarrillo, y todo se atribuyó a ese trastorno por postraumático, es decir, después del trauma, por una fractura
y un daño en el área de la personalidad de la corteza frontal del lóbulo frontal por una fractura que sufrió el hueso frontal. Espero haber respondido su inquietud, señor Solórzano. Señor Calucho, usted tiene una pregunta. Sí, el boxeador Pritchard Colón en una pelea fue agredido por el rival de un golpe en el hueso occipital y este golpe lo dejó en estado vegetal. ¿Qué fue cómo fue qué hizo el golpe, qué afectó para que se quedara en ese estado? Bien, como decía anteriormente el señor Calucho, el hueso occipital es muy importante porque a través del foramen magnum pasa la parte alta que se llama bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es el puente entre el cerebro, la médula espinal, es decir, el cerebro y el resto del cuerpo, para decirlo así, en pocas palabras. Entonces, si se interrumpe ese puente, esa comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, ocurre un apagón, es decir, como cuando nos cortan de pronto la luz del poste y ya deja de funcionar todo en la casa, más o menos así. Tuvo que haber sido muy, muy bestial el impacto para que haya ocurrido una fractura y esa fractura haya roto, haya cortado, haya mermado parte del sistema nervioso central. Y asumo que eso fue lo que ocurrió. El sistema nervioso central es muy sensible, es muy endeble, es muy fácil de dañar. Es más, le cuento que en la antigüedad los soldados chinos utilizaban una especie de palillos de dientes que guardaban en sus trajes de militares y que cuando querían rápidamente paralizar al enemigo, inyectaban, o mejor dicho, herían al enemigo con ese palillo justo por debajo, en la parte alta de la nuca. Ahí está la entrada para el cerebelo y parte del bulbo raquídeo. Entonces, la técnica era tan sofisticada que dejaban al soldado literalmente paralizado pero consciente. ¿Ok? Como cuando tú, no sé si en la niñez ustedes de pronto han jugado al congelado y de pronto te tocan y te quedas paralizado. Bueno, así más o menos. Solo que no era por una acción voluntaria, sino involuntaria. De hecho, los chinos tienen un conocimiento ancestral de anatomía que es milenario. Es milenario. Bueno, espero haber respondido a su pregunta, señor Calucho. Sí, muchas gracias. Ok, bueno, vamos a descargar la asistencia aquí. Estoy descargándola, no se vayan todavía. Ok, voy a dejar de grabar.